noches, hoy es 18 de agosto. Este es estadística básica para el grupo B1004 de la carrera Logística y Transporte. La unidad 2 es la asignación a cargo del docente, por el docente Pilar Guadalupe Arias Puentes y el alumno José Adrián Luna Tobar. Para el caso de los datos no agrupados, el ejemplo es el siguiente. Los datos que están a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 30 personas. Aquí están los pesos para cada una de esas personas. Lo primero que haremos es en una tabla de Excel, será ordenar los datos, en este caso de menor a mayor. Mi primer dato es 52 y el último dato es de 80. Ponemos los encabezados de la tabla que vamos a formar para las frecuencias. En la columna de número de renglón I, vamos a colocar cada uno de los valores que encontramos dentro de los datos que nos proporcionaron. En este caso, para determinar cuántos valores diferentes tenemos dentro de los datos que nos proporcionaron para el ejemplo. En la siguiente columna vamos a colocar los datos obtenidos de la variable, es decir, todos y cada uno de los valores que encontramos dentro de los datos proporcionados. En este caso son datos 52, 57 y así va hasta que llegamos al 80. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la frecuencia. La columna de frecuencia va a llevar la cantidad de número de veces que se repite cada uno de los datos proporcionados. Es decir, para este caso, 52 se repitió solamente una vez, 57 una vez. El que tiene mayor frecuencia, es decir, que presenta mayor número de apariciones, es el número 66. Siguiéndole valores como 67, 70 con 3. La mayoría de los casos tiene solamente una aparición. Esta es la frecuencia. Para corroborar que vamos bien, lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de las frecuencias, es decir, en este caso son 30 datos, la sumatoria de todas las frecuencias nos debe dar un valor de 30. Y efectivamente, el valor nos da 30, por lo tanto es un indicativo de que vamos bien. La siguiente columna es la frecuencia acumulada, es decir, por renglón, qué frecuencia tenemos. En este caso, para el renglón número 1, la frecuencia es 1. Y la frecuencia acumulada para el segundo renglón sería 2. ¿Por qué? Porque es la suma de la primera frecuencia acumulada más la frecuencia obtenida en el renglón número 2. Por lo tanto, nos da 1 más 1, nos da un total de 2. Y después sería 2 más 1, que nos da un total de 3, y así sucesivamente, hasta que lleguemos al último renglón, donde podemos ver que efectivamente nos da la frecuencia acumulada en el último valor de 30. Esto es indicativo de que vamos correctos en el proceso de elaborar las frecuencias. Lo siguiente por calcular es la frecuencia relativa. Aquí ya la tenemos. En este caso la vamos a calcular a través de la frecuencia obtenida en cada uno de los renglones o cada uno de los obtenidos de la variable dividido entre la cantidad de datos. En este caso es 30. En este caso sería 1 entre 30 más de este valor. Y así sucesivamente va a ser para el siguiente renglón y así. La suma, recordemos que para la frecuencia relativa, la suma de cada una de las frecuencias nos tiene que dar un total de 1. En este caso se cumple. Lo siguiente por calcular es la frecuencia relativa acumulada. En este caso va a ser tomamos la primera frecuencia relativa y en este caso la pasamos con el valor porque es el primero. Para el siguiente frecuencia relativa acumulada va a ser la suma de la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa del segundo renglón. En este caso sería más este otro componente. El resultado final sería este. Y así sucesivamente para los demás. Aquí el detalle para que se cumpla es de que, obviamente como es acumulada, el último valor nos tiene que dar 1. Es en este caso este valor que tenemos aquí.
La distribución de porcentajes la vamos a calcular a partir de la frecuencia relativa. Esto es, a la columna de distribución de porcentaje le damos de formato de porcentaje para que nos dé el valor. En este caso la frecuencia relativa es 0.00333 y en porcentaje nos da 3.33% del total del universo. Y así lo hacemos para los siguientes valores. Aquí podemos obtener cada uno de ellos a través, partiendo de como dato de referencia la frecuencia relativa. Por último tenemos la distribución de porcentajes acumulados. Esta la vamos a tomar de la columna de frecuencia relativa acumulada. Esta también igual, toda esta columna se convirtió en el formato de celda para porcentaje. Y automáticamente estos valores de la frecuencia acumulada nos lo va a cambiar a porcentaje. Y aquí tenemos los valores de cada uno de ellas. Aquí al final de cuentas, como es porcentaje acumulado, al final el último dato nos tiene que dar el 100% de las frecuencias. Una vez que contamos con nuestras tablas de frecuencias, vamos a comenzar a graficarlas. Vamos a hacer la tabla de la frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Las gráficas nos ayudan a dar una rápida interpretación de los datos de manera gráfica y sencilla. A continuación vamos a ver lo que es la gráfica de la frecuencia. En nuestra gráfica podemos observar aquí tenemos nuestro dato menor que eran 52 y el peso de 80 kilogramos. Aquí tenemos las frecuencias 1, 2 y hasta el 6. Y aquí como podemos ver, las tablas de frecuencia de 52 a 65 solamente encontramos un peso con ese valor. Y donde vemos una mayor concentración de datos, sería en el valor 66, es decir que 5 personas presentan un peso de 66 kilogramos. Siguiéndole después las 3 personas con 70 kilogramos, 3 personas con cada una con 67 kilogramos, 69, 71, 75 y el resto con solamente la frecuencia de 1. En ese caso, la interpretación que podemos dar es de que hay una concentración mayor de personas que pesan 66 kilogramos, seguido de las personas que pesan 70 kilogramos. Aquí vemos ahora la gráfica de la frecuencia acumulada. Aquí tenemos los mismos datos de los pesos de las personas. Aquí obviamente el límite va a ser de 30 porque son 30 datos los que se nos han proporcionado. Y como podemos ver, igual que en la frecuencia anterior, hay un salto significativo cuando pasamos del valor 65 al 66. Es donde se presenta la mayor concentración de datos. Vemos aquí, permanece otra vez de manera constante. En estos valores 70 también presenta un incremento significativo, para después al final permanecer de manera constante. En este caso la frecuencia acumulada, obviamente volvemos que en la frecuencia se aglomera en el valor número 66. Para la frecuencia relativa, vemos del total del universo, cuánto representan de ese universo cada una de las frecuencias. Y volvemos a notar que en esta gráfica de pastel, que la que tiene mayor representatividad es la de 66 kilogramos con un 17%. Por aquí tenemos también la de 70 con un 10%. Las demás por lo general tienen aquí un 3%, que solamente tienen una representación. Aquí en la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, podemos ver nuevamente aquí los datos que se nos presentaron. Y aquí obviamente nos va a dar el máximo valor que es 1. Y volvemos a encontrar que hay un incremento significativo en los valores que corresponden del 65 para cambiar un valor de 66. Aquí es donde presenta el mayor incremento. Entonces ahí es donde presentamos la mayor aglomeración de datos que se dio en la frecuencia. Aquí otra vez unos pequeños incrementos para nuevamente continuar relativamente de manera continua.
al igual que inicio, sus valores como la frecuencia nada más es 1, pareciera que fuera una línea recta. Pero aquí en esta del valor 66 es donde vemos el mayor incremento, donde encontramos el mayor concentración de datos de personas con 66 kilogramos. Por último vemos la gráfica del histograma. En este caso igual aquí tenemos las frecuencias y aquí tenemos los valores. Aquí se representa de manera uniforme todas aquellas personas que, por ejemplo, pesan de 52 kilogramos a 65, solamente tienen una frecuencia de valor de 1. Y como ya lo vimos en las otras gráficas, el incremento mayor se encuentra en 66. Las personas que tienen 66 kilogramos representan 5 personas. Siguiéndole las personas que tienen 70 kilogramos con un valor de 3. Y después le siguen 4 que tienen solamente 4 pesos que tienen solamente a 2 personas. Este es el histograma para los datos que habíamos calculado en las tablas. Por ejemplo, de los datos agrupados, el ejemplo es el siguiente, dice el dinero en pesos del que suelen disponer semanalmente un grupo de alumnos y alumnas de un sistema de clases durante 15 semanas consecutivas es de 10, 15, 12, 20, 25, 18, 12, 30, 22, 19, 18, 15, 13, 20 y 24. Con estos datos proporcionados vamos a generar las tablas de las frecuencias. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer con los datos sería ordenarlos. Aquí los datos de la variable los ordenamos de menor a mayor. En este caso el menor es 10 y el máximo es 30. Aquí lo vamos a colocar por renglones, del renglón 1 al renglón 15. Con estos datos vamos a pasar a calcular lo que es el rango. El rango no es más que la diferencia del dato mayor menos el dato menor, en este caso me dio 20. Aquí nos da, podemos elegir nosotros aleatoriamente el intervalo que es 5. Y la división del rango va a ser la división de 20 entre 5, nos da un valor de 4. Vamos a tomar el intervalo menor. Para los datos siempre vamos a comenzar un número inferior al último dato de la variable. En este caso 10, el dato inferior sería 9. A partir de estos datos comenzaremos a formar nuestros límites superiores e inferiores. Colocamos nuestros intervalos. En este caso ya hemos definido que iban a ser de 5 y aquí los podemos ver. Ahora sí vamos por los límites superiores e inferiores. Nuestro primer límite va a ser el inferior, va a ser el 9 y su excelente rango va a ser de 4, entonces por el siguiente valor es 13, de ahí nos sumamos más 1 da 14, del 14 a 18 es el otro intervalo para los límites, aquí definimos cada uno de ellos. Ahora con estos valores vamos a determinar cuál es la marca de clase. Donde la marca de clase no es más que límite inferior más límite superior divididos entre 2. En este caso nos da 11 y así lo vamos a hacer para cada uno de los límites que tengamos para que nos den la marca de clase. Una vez que tenemos la marca de clase podemos calcular la frecuencia, es decir, cuántos de los datos proporcionados caen dentro de este intervalo. En este caso, aquí las frecuencias fueron 4, 4, 4, 2, 1 y para verificar que estamos en lo correcto, fueron 15 los datos proporcionados. Y la sumatoria de aquí de la frecuencia nos da un valor de 15, indicativo de que vamos bien. Calculamos ahora la frecuencia acumulada, no más que en este caso el primer dato lo tomamos de la frecuencia directo. Y luego los para siguientes valores es la frecuencia, en este caso para calcular el valor de 8, pues es la frecuencia del valor interior de la frecuencia acumulada. Más la frecuencia de este renglón. En este caso sería 4 más 4, serían 8. Y así lo haremos sucesivamente para los siguientes valores. La frecuencia acumulada a final de cuentas, como son 20 datos, el último dato nos tiene que dar un valor de 15 para este ejemplo. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Esto es a partir de la frecuencia. Y a la frecuencia la vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso es 15. Y este nos lo da este valor. Así vamos a hacer cada uno de estos datos para ir llenando esta
columna de la frecuencia relativa. Recuerden que la sumatoria de cada uno de estos valores de esta columna nos tiene que dar un valor de 1. La sumatoria. La frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada la vamos a calcular a través de la frecuencia relativa. En este caso tomamos el primer valor, lo pasamos en el primer renglón. Y para calcular este segundo valor lo vamos a hacer tomando la frecuencia relativa del valor anterior más la frecuencia relativa del valor que tenemos en este renglón. En este caso serían estos dos valores para que nos dé este. Y así de manera sucesiva. Recuerden que el último valor, en este caso, nos tiene que dar el valor de 1. Ahora calculemos la distribución de porcentajes. Cambiamos el formato de la celda porcentajes. Y esto va a ser del valor obtenido de la frecuencia relativa. Y este valor no es más que este, pero proporcionado en porcentajes. Ya por último, tenemos la distribución de porcentajes acumulados. También a estas columnas le vamos a cambiar el formato a porcentaje para generar la distribución de porcentajes acumulados. Toda la frecuencia relativa, obviamente que la sumatoria para este caso, al final nos tiene que dar un total del 100%. Ya con estos datos en la tabla, podemos continuar con las gráficas. Como ya hemos mencionado, las gráficas nos sirven para representar de manera práctica y sencilla la información que hemos recopilado. La primera gráfica que vamos a ver es la de la frecuencia. En este caso aquí tenemos los intervalos. Las marcas de clases tenemos de 11, 16, 21, 26 y 31. En cuales los tres primeros tienen una frecuencia de 4. En tanto que para la frecuencia de la marca de clase 26 solamente tenemos 2. Y para la marca de clase 31 solamente tenemos 1. En la frecuencia acumulada podemos ver cómo en las primeras, que es las marcas de clase 11, 16 y 24, hay una manera continua del crecimiento. Y en tanto el incremento, que es de 2, en tanto el incremento para ya la marca de clase 26 y 31 es solamente de 1 unidad. La frecuencia relativa vamos a ver, en esta gráfica vemos en esta de pastel que con un 27% tenemos las marcas de clase de 11, 16 y 21, en tanto que las de 26, 31 muestran valores de 6% y 13% relativamente del total de la gráfica. La frecuencia relativa acumulada, lo único que nos muestra es que hay un incremento, en este caso de la frecuencia de manera constante hasta que llegamos a la marca de clase 21, que pasa a la 26, donde se ve una alteración en la gráfica de una disminución en el incremento. O sea que las frecuencias las encontramos en estas tres primeras marcas de clases de una manera constante y mayoritaria. En el histograma lo podemos ver más claramente. Vemos que las tres primeras marcas de clases tienen una frecuencia de 4, permanece de manera constante, y hay una disminución a 2 en la marca de clase número 26 con 2 frecuencias. Y por último, la con una sola marca de frecuencia sería la marca de clase 31. Esa es mi presentación. Gracias por su atención y buenas noches.